Hay un video que puedes buscar ahora mismo. Es la despedida de Bronco en Siempre en Domingo, 1997. En un momento de ese video, Choche abre la boca para cantar adiós y no puede. Se rompe en llanto frente a millones de personas. Los hombros le tiemblan, la voz se le quiebra, las lágrimas caen sin que pueda hacer nada para detenerlas. Sus compañeros no saben si abrazarlo o dejarlo. Las cámaras no cortan. El estudio queda en silencio absoluto, solo sus sollozos amplificados por el micrófono que sigue ahí, fiel, registrando todo sin piedad. Lo que nadie supo interpretar ese día es que 15 años después encontrarían su cuerpo solo en un sillón de su casa. Y ese llanto no es la parte más oscura de esta historia. La parte más oscura es lo que pasó antes, lo que pasó después, y lo que todavía está pasando hoy con el único hombre que quedó en pie de los 4 que empezaron todo en un garaje de Apodaca sin dinero, sin contactos y sin una sola razón lógica para creer que iban a llegar a algún lado. Hoy vas a descubrir 4 verdades que la industria enterró durante décadas. Primera, la razón real por la que Bronco desapareció en la cima, y no fue por carreras solistas ni por decisión artística. Alguien les robó su propio nombre mientras ellos llenaban estadios. Segunda, lo que ese llanto de Choche realmente significaba, el momento que México entero vio sin entender lo que estaba presenciando. Tercera, el año en que Bronco perdió 2 fundadores en 7 meses, por 2 formas de morir completamente distintas y igual e injustas. Y cuarta, el día en que el compadre de Lupe, el hombre cuyo hijo bautizó frente a un altar, lo acusó de ladrón frente a todo México. Te aviso cuando llegue cada una. Pero si te vas antes del final, te pierdes la pieza que une todo, la que explica por qué esta historia duele de una manera que las otras no duelen igual. Para entender a Lupe Esparza necesitas ver el suelo del que viene. Y ese suelo no tiene nada que ver con los escenarios que lo hicieron famoso. Hermenegildo Galeana no aparecía en los mapas de Durango a mediados del siglo pasado. Era tan pequeño, tan olvidado por el gobierno y por la geografía misma, que nadie se había molestado en señalarlo. Sin luz eléctrica, sin pavimento, sin ley efectiva. Cuando caía la noche en ese pueblo, caía de verdad. No había faroles, no había ventanas iluminadas. Solo oscuridad completa y el silencio de la gente que aprendió a vivir sin lo que nunca tuvo. Ahí nació José Guadalupe Esparza Jiménez el 12 de octubre de 1954. No en un hospital, no en una clínica. En ese pueblito inhóspito, como él mismo lo describiría décadas después, donde un niño llegaba al mundo igual que habían llegado todos los que vinieron antes, entre manos de mujeres sabias y plegarias silenciosas. Su madre se llamaba Ausencia. Un nombre que parece inventado, pero era completamente real. Y como si el nombre fuera una instrucción de vida, la Ausencia marcó a esa familia desde el principio. 12 hijos. Lupe fue el mayor. Su padre Calixto cruzó la frontera buscando lo que millones de mexicanos han buscado al norte, una vida que la tierra propia no podía darles. Lo que encontró fue una celda. Lo encerraron por migración ilegal, y la familia se quedó sola en ese pueblo sin luz con 12 bocas que alimentar y un padre que existía solo como referencia lejana, como alguien de quien se hablaba pero que no estaba. Guarda ese detalle del padre encerrado. Lo vamos a necesitar más adelante, porque Lupe lo cargó sin saberlo toda su vida adulta, y terminó siendo la clave de la decisión que más le dolió tomar. Cuando la familia emigró a Apodaca, Nuevo León, Lupe tenía 7 años. Llegó con la piel morena del monte, con la pronunciación de quien creció entre cabras y silencio, y con los ojos de alguien que ha visto más soledad de la que ningún niño debería ver a esa edad.
Los niños de la escuela lo recibieron como reciben los niños a quien es diferente, con crueldad sistemática. Tenía ascendencia odami tepehuana del sur, raíces que en ciertos patios de recreo de aquella época equivalían a una sentencia. Lo discriminaban por su color, le recordaban cada día que era diferente, que era indio, que no pertenecía del todo al lugar donde vivía. Esa herida no se cierra. Se sella, se aprende a cargar, se esconde debajo de décadas de éxito y aplausos. Pero sigue ahí. Y la necesidad de demostrar que valías, de llenar ese vacío que te dejaron de niño, esa necesidad se convierte en el motor silencioso de muchos hombres que el mundo admira sin entender lo que los mueve por dentro. El estadio lleno no cura al niño rechazado en el recreo. Solo lo silencia temporalmente. En el monte de Durango, antes de Apodaca, Lupe cuidaba cabras en soledad absoluta. Horas sin otro sonido que el viento y los animales. Y cantaba. No porque soñara con ser artista. Cantaba porque el silencio le pesaba demasiado, porque la voz era lo único disponible cuando no hay nada más. La música llegó a su vida así, no como vocación elegida, sino como respuesta instintiva a una soledad demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. 1979, Apodaca, Nuevo León. 4 jóvenes deciden formar un grupo. Lupe Esparza en voz y percusiones. Javier Villarreal en guitarra. José Luis Villarreal, el Choche, hermano de Javier, en batería. Arek Garza en teclados. El nombre lo eligió Lupe porque vio pasar un carro de carreras que llevaba esa palabra pintada en el costado y le gustó cómo sonaba. Bronco. Así de azaroso, así de simple, nació el nombre que 100,000 personas gritarían en el Azteca 20 años después. Pronunciaron una promesa sin palabras. Uno para todos, todos para uno. 4 amigos, un sueño compartido, una lealtad que ninguno cuestionaba porque ninguno tenía razones todavía. Guarda esa promesa. La vas a ver romperse en cámara lenta. Los primeros años fueron la historia clásica de quien construye desde el piso más bajo sin ninguna red. Quinceañeras donde el padre de la festejada regateaba el precio hasta el último peso. Fiestas de pueblo donde llegaban 10 personas. Noches en que les pagaban con comida y la promesa vacía de que la próxima vez les iría mejor. Lupe trabajaba de albañil durante el día. Cargaba costales de cemento bajo el sol de Monterrey, llegaba a casa con las manos destrozadas y el cuerpo pidiendo descanso. Y por las noches ensayaba. Mientras otros dormían, ellos soñaban. No era romanticismo, era obstinación pura, esa terquedad silenciosa de quien no tiene otra opción que seguir. Una mañana, caminando a la obra, Lupe sintió que una melodía se le instalaba en la cabeza con la insistencia de algo que no se va hasta que lo pones en algún lugar. Buscó en sus bolsillos algo donde anotar las palabras antes de que se fueran. Lo único que tenía era un boleto de camión arrugado, papel barato con la tinta corrida por el sudor. Escribió la letra ahí, con letra apretada, las manos todavía oliendo a cemento. La canción se llamaba Sergio el Bailador, inspirada en un tipo real que asistía a todas sus presentaciones cuando todavía no era nadie y bailaba en primera fila como si estuviera en el mejor escenario del mundo. Ese boleto de camión se convertiría en uno de los himnos más grandes de la música grupera mexicana. Pero faltaban años y mucho dolor para eso. En 1986, cuando el grupo empezaba a crecer con tracción real, llegó la primera fisura. Eric Garza anunció que se iba. La presión de su familia lo llamaba de regreso al negocio de autopartes en Monterrey que su padre necesitaba. Eligió la seguridad sobre el sueño, el ingreso predecible sobre la promesa incierta.
No podía saber entonces que esa elección lo llevaría a un terreno baldío en García, Nuevo León, 26 años después. Su lugar lo ocupó Ramiro Delgado, un joven acordeonista de Monterrey con un talento tan natural que parecía que había nacido con el fuelle en las manos. Encajó perfecto. Con el tiempo, Lupe y Ramiro se volvieron compadres. Lupe bautizó al hijo de Ramiro, lo sostuvo frente al altar mientras el sacerdote derramaba agua bendita, prometió ante Dios ser el segundo padre de ese niño. En la cultura mexicana ese vínculo no es metáfora. Es sangre sin sangre. Es la declaración más seria de confianza que un hombre puede hacer por otro. Guarda eso. Porque ese altar va a ser la ironía más brutal de toda esta historia. Si esta historia te está llegando, compártela ahora mismo. Hay historias que merecen llegar a más gente. Dale al botón de compartir y sigamos. 8 de noviembre de 1987. Centro Social La Fama, Santa Catarina, Nuevo León. Bronco iba a tocar su primer gran concierto. El salón tenía capacidad para 4,000 personas. Esa noche llegaron 9,000. Más del doble. Un promotor había sobrevendido las entradas con la matemática simple de la codicia, más boletos, más dinero, y el resto es problema de otro. El salón era una caja cerrada, sin ventanas, con una sola entrada y una sola salida. El calor de 9,000 cuerpos apretados en un espacio para 4,000 lo convirtió en un horno humano donde el oxígeno se agotaba con cada minuto que pasaba. La gente empezaba a marearse, algunos a desmayarse. Los que estaban afuera empujaban las puertas para entrar sin saber lo que ocurría adentro. La policía llegó y tomó la peor decisión posible, disparó al aire para calmar a la multitud. 2 o 3 detonaciones que retumbaron en las paredes de concreto de esa caja cerrada. Adentro, nadie sabía que los disparos eran al aire. Nadie podía saberlo. 9,000 personas creyeron lo único que podían creer: hay una balacera, hay que salir ahora mismo. Todos corrieron hacia la única salida al mismo tiempo. Los de afuera, al escuchar los disparos, corrieron hacia adentro buscando refugio. 2 avalanchas humanas chocando en una puerta de 1,5 metros de ancho. Entre 7 y 9 muertos. Cientos de heridos. Jóvenes que llegaron a bailar, convertidos en víctimas de la codicia de un hombre que imprimió más boletos de los que el lugar podía recibir. Bronco no se enteró esa noche. Lo sacaron por una puerta trasera. Les dijeron que había habido un incidente pero que todo estaba controlado. Durmieron sin saber. Se enteraron al día siguiente, por los periódicos, por los nombres de los muertos que empezaron a circular. Nos sentíamos culpables psicológicamente, confesaría Lupe años después. No era su culpa en ningún sentido legal ni moral. Pero la culpa no siempre sigue la lógica. A veces sigue la lógica del corazón, y el corazón no pregunta si merecías lo que sientes. Escribieron cumbia triste en honor a las víctimas. Era lo único que podían hacer. Convertir el dolor en canción, cargar con algo que no provocaron pero que los marcó para siempre. Antes de que llegaran los años dorados, la industria le impuso a Lupe un sacrificio que nadie menciona. Su representante le planteó la condición con frialdad de trámite: tienes que decir que estás soltero. Lupe llevaba años con Marta Benavides, la mujer que lo esperó durante los años de albañilería, que le prestaba dinero para el camión cuando no tenía nada, que le dio 4 hijos y un hogar al que regresar cuando los escenarios se apagaban. La industria le pedía que la borrara. La lógica era simple y cruel: un artista disponible vende más. Un hombre casado cierra puertas emocionales en el público. Lupe aceptó. Durante años, en cada entrevista, esquivó,
mintió, inventó. Estoy enfocado en la carrera. No tengo tiempo para el amor. Mientras Marta veía esas entrevistas desde su casa, con el anillo de bodas en el dedo, escuchando a su esposo decir al mundo que su corazón estaba vacío. Le escribió "Quiéreme como te quiero" a ella. Millones creyeron que era para una musa imaginaria. Era para la mujer invisible que cargaba con la casa y el secreto mientras él fingía en pantalla. Hoy lo veo como la tontería más grande del mundo, admitiría Lupe décadas después. Marta nunca lo dejó. Siguen casados hoy, más de 4 décadas juntos. Los años dorados llegaron. En 1989, Que no quede huella vendió 2 millones de copias. Texas les dio su propio día oficial en 1992. Lupe escribió el tema de Dos mujeres un camino en 1993. Y entonces el Estadio Azteca, 1997, 100,000 personas. Ningún grupo de música regional mexicana había llenado ese lugar. La cancha donde jugó Pelé vibrando con Sergio el Bailador, escrita en un boleto de camión arrugado con manos que olían a cemento. El niño del pueblo sin luz de Durango, parado frente a más personas juntas de las que probablemente imaginó jamás. Nadie imaginaba que era el principio del fin. Y aquí llega la primera verdad que te prometí. Las versiones oficiales hablan de carreras solistas, de una pausa necesaria, de proyectos individuales. Versiones cómodas, sin culpables. La realidad es más simple y más sucia. Óscar Flores era el manager de Bronco. El hombre que les conseguía presentaciones, que negociaba contratos, que supuestamente velaba por sus intereses. Lo que Bronco no sabía es que mientras ellos rompían récords históricos, Óscar Flores había registrado la marca Bronco a su nombre. Sin decirles. Sin su consentimiento. Sin darles la opción de enterarse antes de que fuera un hecho consumado. Firmó los papeles, pagó el registro, y esperó. Cuando quisieron tomar distancia de su representante, descubrieron la trampa. No podían usar su propio nombre. El nombre que 100,000 personas gritaron en el Azteca, construido con quinceañeras mal pagadas y canciones escritas en boletos de camión, pertenecía legalmente a otro hombre que no había sudado en ningún escenario para ganarlo. No tiene la culpa la persona que lo tenía, diría Lupe con una calma que escondía rabia contenida. La culpa la teníamos nosotros por ser buenas personas, por ser gente que confía, por ser gente de alma transparente. Pero esta vida no es así. Se llamaron el Gigante de América durante 14 años. 14 años explicando por qué ya no podían usar su propia identidad. Y no solo perdieron el nombre, no podían tocar en México. 10 años en el exilio musical de su propio país. En 2017, tuvieron que pagarle a Óscar Flores para recuperar el nombre. Pagar para usar lo que era suyo desde el principio. Y cuando le preguntaron a Óscar Flores sobre todo esto, respondió con la frase más brutal de esta historia: con todo respeto, son muy buenos artistas, pero muy malos administradores. El hombre que les robó el nombre, llamándolos malos administradores. Eso es lo que hace el poder cuando te despoja de algo, no solo te quita lo tuyo, te devuelve la factura de tu propia confianza como si fuera evidencia de tu incompetencia. Ese golpe no aparece en los documentales. Es el que te hace preguntarte cada noche si todo fue tu culpa. Pero lo que vino después fue mucho peor que perder un nombre. Fue perder vidas. Suscríbete ahora si quieres seguir escuchando estas historias que la industria prefiere mantener enterradas. Dale a la campana para que no te pierdas nada. Mientras Bronco navegaba el exilio de su propio nombre, en Monterrey la vida de Eric Garza seguía el camino elegido en 1986.
El negocio de autopartes con su familia. La vida predecible, sin aplausos pero sin incertidumbre. Años de eso, una estabilidad construida con el esfuerzo constante del que no aparece en ningún escenario. México había cambiado brutalmente desde entonces. El crimen organizado había tomado ciudades enteras. Monterrey, la joya industrial del norte, se había convertido en campo de batalla. La extorsión era el impuesto que los cárteles cobraban a cualquier comerciante. Si tenías un negocio, pagabas. Si no pagabas, las consecuencias llegaban sin aviso. Eric Garza se negaba a pagar. Entendía que ceder una vez era comprometerse a ceder siempre. Quizás también había en su negativa el hartazgo de quien lleva años viviendo con el miedo como compañía permanente y en algún punto decide que ya no puede seguir así. El 3 de febrero de 2012, hombres armados llegaron al negocio con la tranquilidad de quien hace un trámite rutinario. Secuestraron a Arek junto con otros comerciantes y se lo llevaron en una camioneta. La familia no llamó a la policía. En ese Monterrey de 2012, la diferencia entre llamar a la policía y llamar a los criminales era a veces inexistente. Pagaron el rescate esa misma noche. Cada centavo que les pidieron, sin condiciones, con la urgencia de quien sabe que cada hora cuenta. Lo van a soltar en 1 o 2 horas, dijeron. Vayan a su casa y esperen. Esperaron. 1 hora. 2. Toda la noche. Todo el día siguiente. Toda la semana. 7 días de silencio que es el peor tipo de silencio que existe. El 12 de febrero de 2012 encontraron a Arek Garza en un terreno baldío de García, Nuevo León. Un disparo en la cabeza. Los ojos cubiertos con cinta adhesiva gris. 56 años de vida terminados en un lote lleno de maleza y basura, a kilómetros de cualquier escenario. Pagaron el rescate completo. Cumplieron con cada exigencia. Y aún así lo ejecutaron. Como si la negociación hubiera sido solo el procedimiento formal antes de una decisión ya tomada. El tecladista original de Bronco. El que eligió la seguridad sobre el sueño creyendo que eso lo protegería. Muerto en un terreno baldío mientras sus excompañeros seguían en los escenarios. Y aquí llega la tercera verdad. Porque 2012 no había terminado su trabajo. El 30 de septiembre de ese mismo año, 7 meses después de Arek, José Luis Villarreal fue hallado sin vida en un sillón de su casa en Apodaca. El hombre que no pudo terminar de cantar a Dios 15 años antes. El favorito de los niños de México. El del sheriff de chocolate y la muñeca flaca. El de la granja de Poún y Choche. El que siempre tenía una sonrisa disponible. 55 años. Solo en su casa. En silencio. La causa oficial fue insuficiencia cardíaca consecuencia de una cirrosis hepática. Y aquí viene lo que casi nadie menciona, lo que cambia toda la dimensión de esta pérdida. Choche no tomaba alcohol. Su hermano Javier lo confirmaría después, él no tomaba, no era bebedor. La cirrosis no vino de ningún vicio. Vino de algo que debía salvarlo. Entre 12 y 14 años antes de su muerte, Choche había necesitado una operación a corazón abierto. Una cirugía mayor que requirió transfusiones de sangre. Litros de sangre ajena para mantenerlo vivo mientras los cirujanos trabajaban adentro. La sangre estaba contaminada. La sangre que debía darle vida le entró hepatitis al cuerpo. Hepatitis que con los años se convirtió en cirrosis. Cirrosis que fue destruyendo su hígado lentamente mientras él seguía tocando, seguía sonriendo, seguía siendo el Choche que todos esperaban. Fuiste al hospital para que te salvaran. Te abrieron el pecho,
Te repararon el corazón, sobreviviste la operación, saliste caminando agradecido de estar vivo. Y años después descubres que la sangre que te dieron para seguir viviendo te está matando en cámara lenta, con la paciencia que las enfermedades tienen y las personas no. El último año de su vida lo pasó alejado de los escenarios. El cuerpo ya no respondía. Se estaba tratando con células madre, la última apuesta disponible, buscando cualquier cantidad de tiempo adicional. Lo encontraron en el sillón. Solo. Sin el ruido de su batería. Sin los aplausos que acompañaron su vida durante décadas. El televisor probablemente encendido. El café probablemente frío en la mesa. La vida simplemente se detuvo mientras él estaba sentado. Ahora vuelve al video que te mencioné al principio. Ahora entiende lo que su cuerpo sabía y su mente no podía nombrar frente a las cámaras. 2 fundadores muertos en 7 meses. Arak ejecutado aunque pagaron el rescate. Choche pagado por sangre que debía salvarlo. 2 formas distintas de morir, la misma injusticia de fondo. De los 4 que prometieron uno para todos en aquel garaje de Apodaca, solo quedaban 2 en el grupo, Lupe y Javier. Y entonces llegó la última traición. La que nadie vio venir porque venía del lugar más sagrado. Y aquí llega la cuarta y última verdad. Si llegaste hasta aquí, esto es para ti. Ramiro Delgado llevaba más de 30 años en Bronco cuando todo se rompió. Más de 3 décadas de giras, de hoteles compartidos en ciudades que ya ni recordaban, de camerinos donde se preparaban juntos en silencio antes de salir al escenario. Y eran compadres. Lupe había bautizado a su hijo. Lo había sostenido frente al altar mientras el sacerdote derramaba agua bendita. Había prometido ante Dios cuidar de ese niño si algo le pasaba a los suyos. Compartían una sociedad al 50% que manejaba todo lo relacionado con Bronco. Mitad y mitad. Exactamente iguales. Lupe siempre había insistido en eso. La igualdad absoluta entre todos los miembros. Cuando otros le decían que era injusto, que él merecía ganar más porque era la voz, la cara, el compositor, él se negaba. Yo quería que fuéramos iguales, que ganáramos lo mismo, explicaría después. Y ahora entiendes de dónde viene esa insistencia. El niño cuyo padre estaba encerrado al otro lado de la frontera había prometido silenciosamente que en lo que dependiera de él, nadie de los suyos se sentiría abandonado. Había construido toda su filosofía de liderazgo sobre la herida más profunda de su infancia. Lo que Lupe no calculó es que su filosofía de igualdad podía leerse de otra manera desde afuera. Que quien veía la operación completa podía concluir que los números no cuadraban con lo que llegaba a sus manos al final. El 1 de marzo de 2019, Ramiro tocó por última vez con Bronco. Los problemas de salud eran reales, presión arterial que no cedía, el cuerpo cobrando las décadas de gira sin descanso. Ya no podía sostener el acordeón durante un show completo como antes. Según Ramiro, lo trataron como un empleado cuando debía ser socio. Me sentí maltratado, tanto por él como por sus hijos. Me pagaron como si fuera una persona más, y yo he estado aquí más de 30 años. Acusó a Lupe de malos manejos económicos, de quedarse con dinero que no le correspondía, de evadir sus llamadas cuando pedía hablar de los números. Pidió ver los libros contables, quiso entender a dónde iba cada peso de lo que Bronco generaba, que para entonces superaba el $1.000.000 por presentación. Y entonces dijo lo que Lupe no pudo olvidar. Lo llamó ratero. En público. Frente a las cámaras. Al hombre que lo había nombrado compadre, al hombre que había bautizado a su hijo frente a un altar. Somos compadres, pero ya le quiero devolver sus $20,
declaró Ramiro. Los 20 pesos que Lupe le prestaba en los años de pobreza, convertidos ahora en el símbolo más doloroso de algo que se rompió de manera definitiva. La respuesta de Lupe llegó cargada de un dolor que raramente se le ve tan expuesto. No puedo ser un delincuente, un maltratador y un ratero. Eso me dolió muchísimo de alguien a quien siempre protegí. Me puse a llorar porque no podía creer esas declaraciones. Y luego añadió la frase que cerró la puerta para siempre: los puentes se rompen para siempre. En septiembre de 2019, Ramiro presentó la demanda formal. Las cuentas del grupo se congelaron semanas. El compadrazgo sagrado prometido frente a un altar se convirtió en expediente judicial. Y el dolor se heredó una generación más abajo. Ramiro Jr., el hijo bautizado, el niño que Lupe sostuvo frente al altar, tocaba los teclados con Bronco. En enero de 2021 convocó una conferencia de prensa. Llorando, anunció que dejaba la música. Que necesitaba un descanso. Poco después formó Delegado Norte. No dejó la música. Dejó a Bronco. Y lo anunció llorando, igual que su padre había llegado con emoción al altar donde Lupe bautizó al niño que ahora se iba mintiéndole a la cara. No resultó lo que nos afirmó. Nos dijo llorando que dejaba la música. Otra traición envuelta en lágrimas. Piensa en el arco completo. 1979, 4 amigos en un garaje de Apodaca prometiendo estar juntos para siempre. 2021, un hombre de casi 70 años viendo al hijo de su compadre, el niño que bautizó, marcharse con una mentira en la boca. 42 años del uno para todos al sálvese quien pueda. De los 4 que empezaron prometiendo uno para todos, Arek fue ejecutado aunque pagaron el rescate. Choche murió por sangre que debía salvarlo. Javier se fue en silencio después de enterrar a su hermano. Ramiro lo llamó ladrón. Y el único que queda es el niño del pueblo sin luz de Durango. El que cuidaba cabras en el monte para llenar el silencio. El que escribió canciones en boletos de camión. El que insistió en la igualdad para que nadie de los suyos se sintiera abandonado, igual que él se sintió de niño esperando a un padre encerrado al otro lado de una frontera. Cuando Ramiro lo llamó ratero, no solo lo acusó de robo. Lo acusó de ser lo contrario de todo lo que Lupe había construido sobre sí mismo. Y eso, como dijo llorando cuando lo contó, no se cura. No se cura con dinero. No se cura con aplausos. No se cura con 100,000 personas gritando tu nombre en el Azteca. Uno para todos. Ya no hay todos. Solo queda uno. Y esa es la verdad que ningún documental cuenta, porque los documentales prefieren terminar con aplausos. ¿Tú crees que Lupe tomó las decisiones correctas? ¿O hay un momento en esta historia donde el camino pudo haber sido diferente? Déjamelo en los comentarios, me interesa genuinamente lo que piensas. Si estas historias te mueven, suscríbete y activa la campana. Así te llega cada vez que suba algo nuevo sin perderte nada. Y una última cosa antes de que te vayas. La próxima vez que escuches una canción de Bronco en una fiesta, cuando el acordeón entre y la gente empiece a moverse, recuerda lo que escuchaste hoy. Detrás de esa cumbia hay sangre, hay traición, hay funerales pagados con promesas rotas. Hay un hombre que pagó con su vida emocional para que tú tuvieras ese momento. Y aún así la canción sigue sonando. Quizás eso es lo más bronco de todo.